Bueno, después de un siglo y medio vamos a comenzar con las clases de psicoanálisis escuela francesa, es decir, Lacan, porque los otros autores franceses importan un carajo, aguante Lacan. En esta unidad, en la unidad 1, vamos a ver una introducción, el concepto de un retorno a Freud, qué significa retornar a Freud, referencias teóricas, creo que los dejé de lado porque no es tan importante, debate con los contemporáneos, esto sí es importante, esto sí hay que tenerlo en cuenta, palabra vacía, palabra plena, bastante simple, miren los efectos que le puse al PowerPoint. Bueno, características del lacanismo. Si hay que hablar de las características del lacanismo, podríamos nombrar por lo menos tres, como para que empecemos a delimitar qué carajo es. Primero, una cosa importante con el estructuralismo, cosa que vamos a ver más adelante en la unidad 3, la importancia que le da al lenguaje, a la ciencia del lenguaje, también lo vamos a ver mucho en la unidad 3, y un énfasis en lo simbólico, de vuelta constituido por el lenguaje, lo simbólico está constituido por el lenguaje. Pues es ahí donde Freud funda su descubrimiento, en el lenguaje mismo, en la palabra. Ya vamos a hablar un poco más a profundidad de la palabra. Uno podría llegar a decir, por ejemplo, yo pensaba cuando empecé a estudiarlo en mi absoluta ignorancia que, bueno, ¿qué hacemos con los mudos? Bueno, por eso él habla de lo simbólico, porque los mudos tienen otra forma de comunicarse y acá la importancia es en lo simbólico, no en la palabra, en lo que se dice. Entonces, el descubrimiento del psicoanálisis es el del hombre como animal parlante, dice Lacan. ¿No es cierto? El hombre como animal parlante. Somos animales, como diría Platón, pero hablamos. Tenemos la capacidad de darle significado a las cosas. Darle significado a los significantes, ya lo vamos a ver más adelante. El hombre como animal parlante. Es el analista, dice él, el que debe ordenar lo que escucha para otorgarle significación. Entonces, el axioma lacaniano, esto lo vamos a ver varias veces, es el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Puntualmente él dice si existe el inconsciente, este está estructurado como un lenguaje. También lo vamos a ver más adelante, tranquilos. Esto es como una introducción, un pantallazo. Vemos que la importancia está en el estructuralismo y en el lenguaje. Un retorno a Freud. Mira los efectos que le puse. Lacan busca recuperar la importancia de la palabra porque esta es dejada de lado por los post-freudianos. En otras palabras, después de Freud, dice Lacan, nos fuimos al carajo, nos fuimos al consciente. Básicamente, vamos a verlo más adelante, le empezamos a dar mucha pelota a lo consciente, a la palabra vacía. Pero lo que es la importancia de la palabra, ahí donde la palabra da los frutos del inconsciente, lo hemos dejado de lado, ¿no? ¿Y por qué es tan importante la palabra, no? Porque todo, leo textualmente, porque todo está organizado por el lenguaje. Incluso antes de nacer y después de morir, somos hablados, somos nombrados. Esto es muy importante. Incluso antes de nacer y después de morir, somos hablados, somos nombrados, somos determinados, delimitados, ¿no? Imagínense si no es tan importante el lenguaje, ¿no? Entonces por eso él habla de este retorno a Freud, ¿no? Hay que volver a Freud, hay que volver a las raíces, nos fuimos al carajo, chicos, esto es todo menos psicoanálisis. Retornar a Freud, entonces, es retornar a un campo que fue tergiversado, el campo de la palabra, ¿no? No de la palabra vacía, sino de la palabra plena. Lacan detecta en sus contemporáneos que han hecho énfasis en lo imaginario y lo que él busca es resaltar lo simbólico, de vuelta esta idea de lo simbólico que anda dando vueltas en Lacan constantemente. Él le da mucha importancia. Acá puse un meme para... le he ido poniendo memes a las cosas para ir... porque somos todos unos boludos, nos vamos a acordar más con los memes por eso. El retorno a Freud, ¿no? El retorno a Freud, ¿viste? Y Lacan acá dice, vamos, volvamos al campo del lenguaje y los post-freudianos como... me pareció gracioso, venga de forro, ríanse. Bueno, al hablar uno dice más de lo que quiere decir, tropieza, es como un sujeto dentro de otro sujeto. Este es el sujeto del inconsciente. Surge cuando uno se pone a hablar, ¿no? Cuando uno habla se tropieza, se equivoca. Acá estamos hablando de los lapsus, de los chistes, de los errores que por ahí dan a entender deseos latentes, vamos a decirlo, o cosas latentes. Quizá no son deseos, sino son miedos, son temores, ¿no? Esto lo vemos mucho en el libro de Freud, ya les muestro, que es esta cagadita de acá, que si no lo tienen, se los recomiendo si les gusta el psicoanálisis, ¿no? En mi momento me gustaba. Psicoanálisis, obras completas de la
de la edición de Amor Ortu, donde este es Psicopatología de la vida cotidiana, es de 1901, un año después de la interpretación de los sueños, ¿no? Psicopatologías de la vida cotidiana, básicamente, como el nombre lo indica, él va a hablar mucho de las cosas de lo cotidiano, de los chistes, de los lapsos, los errores, los sueños, etcétera. Y cómo a través de eso podemos detectar cosas latentes del inconsciente. Como digo, no podemos hablar de deseos, quizá también son miedos. Entonces, el debate con los contemporáneos, luego de la muerte de Freud, sus continuadores han pretendido reducir la palabra psicoanalítica a fórmulas banales. Fórmulas banales. La técnica psicoanalítica como un mero ritual, va a decir Lacan, o sea, como que el diván es un ritual, el hablar es un ritual, como que todo ritual nada más. La práctica reducida a corregir el comportamiento y la reinserción del individuo al entorno social. Acá me quiero detener un poco. El psicoanálisis, es lo que detecta Lacan, se ha reducido a corregir el comportamiento y reinsertar al individuo en la sociedad. Y para eso ya está el cognitivismo, ya está el conductismo, o sea, corregir el comportamiento. Que el sujeto se vuelva a reinsertar en la sociedad. Y chao, nos vemos. Y para eso ya está el cognitivismo, el conductismo. ¿Qué trae de diferente el psicoanálisis? Entonces, de psicoanalistas, y acá puse esta frase, ¿no? De psicoanalistas pasamos a manager de almas. Esta es una frase de Felipa Triolo Moya, que es una autora de acá de San Luis. La elegí por eso y porque aparte la frase grafica muy bien lo que Lacan denunciaba en este momento. De psicoanalistas pasamos a manager de almas. Es interesante, ¿no? Acá pasamos a la otra diapositiva, a la otra filmina, dirían. Bueno, todo está organizado por el lenguaje, incluso antes de nacer y después de morir somos hablados, somos nombrados, esto lo hablamos recién. Recordemos que lo simbólico está constituido por el lenguaje, y es Freud el que sostiene que en la práctica psicoanalítica lo que se busca es la cura a través de la palabra del analizante. Luchar por la educación pública da sed. Muy rica el agua, la verdad. Bueno, recordemos que lo simbólico está constituido por el lenguaje, ¿no? Y Freud es el que sostiene que la práctica psicoanalítica es lo que busca es la cura a través de la palabra, ¿no? La cura a través de la palabra. Por eso la palabra no era una boludez de Lacan, que decía hay que volver a la palabra, hay que volver a la palabra. No, Freud mismo decía, se busca la cura a través de la palabra. La palabra es central en el descubrimiento freudiano, pero ha perdido importancia, dice Lacan. Para Lacan, el análisis no es una práctica del yo al yo, o sea, del paciente a la analística, del analista, perdón, sino que se trata de poner a hablar al sujeto del inconsciente, al sujeto que se equivoca, que trastabilla, que dice más de lo que quiere decir, lo que venimos hablando, más de lo mismo. El psicoanálisis se preocupa por el sujeto del inconsciente y los post-freudianos, o sea, los contemporáneos a Lacan, se preocupan más por lo consciente. Y para eso ya hay otras líneas de psicología, ¿no? Entonces, ¿qué trae el psicoanálisis de diferente? Es por eso que él dice, hay que retornar a Freud. Los post-freudianos con la palabra plena. O sea, los post-freudianos no le daban pelota a la palabra plena, que es la palabra del inconsciente, del sujeto que se equivoca, que trastabilla, que quiere decir más, que dice más de lo que quiere decir. Pero los post-freudianos le daban mucha bola a la palabra vacía, a la palabra consciente, vamos a decir, a la parte consciente del sujeto. Continuamos. Bueno, los tres registros, lo imaginario, lo real y lo simbólico. Acá les voy a dejar esta diapositiva, sinceramente es un tema bastante largo y difícil de explicar, ¿no? Si me pongo a explicarlo me voy a enredar, ¿no? Lo que sí vamos a decir que Lacan le trata de dar más importancia a lo simbólico al principio de su obra, pero bueno, más adelante en su obra le da importancia a los tres registros, a lo imaginario, a lo simbólico y a lo real. Lo real, nunca vamos a llegar a encontrar lo real como tal. También eso tiene que quedar claro. Siempre va a estar ordenado por las leyes del lenguaje. De vuelta a esta frase de la que venimos hablando, de que todo está organizado por el lenguaje. Pero bueno, como digo, esto lo vamos a hacer en un video aparte, ¿no? Si pueden buscar otros videos, porque hay muchos videos que hablan de esto y lo explican bastante bien. Creo que ahora nos podríamos ocupar de la introducción al gran otro y al esquema lambda, ¿no? Esto parece difícil, pero no lo es, ¿no? Vamos a empezar a ubicar, a ver si se ve el ratoncito, acá está. Vamos a empezar a ubicar
cada uno de estos vectores y a dónde se dirigen las flechas. Y esto nos va a ayudar a ubicarnos un poco, ¿no? Acá puse ese, o sea, el sujeto, se encuentra atrapado por las redes del lenguaje, no sabe lo que dice ni se ve en ese lugar, ¿no? Que es este. No sabe lo que dice ni se ve en ese lugar, que es esta S de acá, el sujeto, ¿no? Después tenemos el amoy, el yo moi, que es donde el sujeto cree estar, donde el sujeto se ve, donde el sujeto se escucha. Es donde el sujeto cree estar y saber lo que dice. Es donde estaría la palabra vacía, vamos a decirlo, que está acá abajito, ¿cierto? Después tenemos el otro con minúscula, esto es importante, el otro con minúscula, que es el semejante, es el otro de carne y hueso que está al frente tuyo cuando vas a comprar o cuando te está dando una clase en YouTube, ¿no? Es el semejante, también está entrecortado por el lenguaje. Vos y yo en este momento, a pesar de la diferencia temporal, estamos atravesados por el lenguaje. Yo soy un otro con minúscula y vos sos un sujeto, un yo moi, ¿no? Yo estoy acá y vos estás acá. Yo soy el otro semejante, ¿no? Vos no te podés ver acá. Bien. El otro con mayúscula, que esto vamos a hablarlo mucho en la unidad 2, es como parte central en Lacan. El otro con mayúscula. El otro con mayúscula es el sede de la palabra. El tesoro de los significantes. Posee todos los significantes. Lo que sale del gran otro va a llegar entrecortado por el lenguaje. Porque acá está el eje de la relación imaginaria, ¿no? El sujeto nunca llegará al gran otro de manera directa. El gran otro es entre nosotros, no lo vayas a decir en el final, entre nosotros, es una entidad que posee todos los significantes, ¿no? Y que nos determina a todos, ¿no? Esto es importante. El sentido de los vectores lo puse acá. Esta filmina es muy importante. Filmina, escuchan. Esta diapositiva es muy importante. Las flechas, ¿de dónde van? ¿De dónde parten? Bueno, parten del gran otro, del que tiene el tesoro de los significantes, ¿no? Es hacia donde parten del gran otro, hacia el sujeto con mayúscula, lo viene a determinar al sujeto. Del gran otro salen todos los vectores, pero no llega ninguno. Esto es porque se encuentra en un lugar determinante, pero que no está determinado. Muy importante. Él está en un lugar determinante, pero no está determinado. Después tenemos el yo moi, donde llegan los vectores, le llegan los vectores del gran otro, ¿no? Pero no sale ninguno. Y esto es porque está determinado tanto por el gran otro y por el otro con minúscula. Bueno, y acá terminaría la clase de hoy, es la clase número 1 de Lacan. Estoy tratando de poner la imagen, yo, y ya las otras clases van a estar con otra diapositiva, que, ¿dónde carajo está? Que es esta de acá. Ya la unidad 2 vamos a ver lo que es la dialéctica del deseo, vamos a hablar del deseo del gran otro, vamos a ver más memes que grafican muy bien todo esto. Punga. Bueno, la diferencia entre necesidad, demanda y deseo. Pero bueno, esto lo vamos a ver en la próxima clase, me estoy yendo por las ramas. Suscríbanse, pónganle me gusta, compartan, comenten, depositen.